Buenas tardes a todos, ahora estamos en la sesión de trading del 5 de marzo y hoy podría ser un día que marque un punto de inflexión muy importante en el mercado. Lo que estamos viendo es que el Dow Jones Industrial Average ha roto oficialmente por debajo de su media móvil de 150 días. Durante los últimos 5 o 6 días de negociación hemos emitido advertencias repetidas sobre este riesgo y ahora esa advertencia finalmente se ha confirmado en el sector industrial tradicional representado por el Dow Jones. ¿Por qué dijimos anteriormente que el mercado aún no había digerido completamente el conflicto en Medio Oriente? Porque los inversores han estado tratando constantemente de poner precio a una pregunta clave. ¿Se trata solo de un conflicto de corto plazo o podría convertirse en algo que impulse los precios de la energía al alza durante un periodo prolongado? El mercado ha estado oscilando entre esas dos posibilidades. Hoy recibimos nuevos desarrollos. Durante una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que Irán había atacado un portaaviones estadounidense y varios buques navales, y también respondió directamente a preguntas sobre la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz. En la superficie, su declaración oficial enfatizó mantener la libertad de navegación y afirmó que Irán no había bloqueado el estrecho de Hormuz. Pero en realidad, el tono de la declaración envió otra señal al mercado: preparación para un conflicto prolongado. También afirmó que Irán está preparado para una guerra terrestre y que su objetivo es arrastrar a Estados Unidos a un atolladero militar de largo plazo, similar a lo que ocurrió durante la guerra de Irak. Debido a esto, una palabra ha comenzado a resonar nuevamente en la mente de los traders: estanflación. La sombra de la estanflación está regresando al relato del mercado. Ya hemos hablado antes de la estanflación. En la década de 1970, cuando las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se intensificaron drásticamente durante eventos como el conflicto entre Irán e Irak y la crisis petrolera del Golfo Pérsico, los precios de la energía se dispararon. Ese aumento en los costos energéticos luego se transmitió a toda la economía a través de una compleja cadena de transmisión, lo que finalmente impulsó una inflación generalizada. En aquel momento, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, implementó un endurecimiento monetario extremadamente agresivo. Estados Unidos tuvo que sacrificar empleo y demanda del consumidor para finalmente poder suprimir ese entorno de estanflación. Pero ahora surge la pregunta: ¿podría regresar la estanflación hoy? Para responder a eso, necesitamos observar dos lados de la historia, y el movimiento del mercado de hoy en realidad nos da una pista importante sobre cómo podría verse el panorama económico en el futuro. ¿Por qué? Porque, como hemos discutido muchas veces antes, los sectores industriales tradicionales son los más sensibles al aumento de los precios de la energía. Los costos de la energía afectan directamente los costos de producción de las fábricas. Para las industrias que dependen fuertemente de materias primas y commodities, el impacto puede ser extremadamente significativo. Para los consumidores cotidianos, quizá no se sienta de inmediato un aumento masivo en los precios de los bienes diarios, pero para los commodities a granel y los insumos industriales, el aumento de costos puede ser muy grande, y el impacto sobre esas industrias es mucho más severo. Así que hoy podemos ver algo muy claro. Anteriormente dibujamos un canal de consolidación en el gráfico. Mencioné antes que el movimiento en el que el Dow superó brevemente los 50.000 puntos prácticamente podía ignorarse, e incluso marcamos esa sección con un recuadro para filtrarla. En circunstancias normales, este canal no debería haberse roto en el corto plazo. Pero entonces la guerra se intensificó. A medida que los precios del petróleo y del gas natural se dispararon, la sombra de la estanflación regresó. Y eso ha tenido un impacto muy significativo en el Dow Jones Industrial Average. Ahora la pregunta clave es: ¿qué significa que el Dow haya roto por debajo de la media móvil de 150 días? Si solo observamos la estructura aquí, desde el punto de vista técnico, el canal alcista aún no se ha derrumbado por completo. Todavía no está totalmente roto. Sin embargo, cómo cierre el mercado hoy es extremadamente importante. Ahora mismo estamos observando el gráfico de 4 horas, pero si bajamos al gráfico de 1 hora, algo se vuelve muy claro. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones están mostrando estructuras de precio completamente diferentes. El rebote del Dow es mucho más débil. Si no ocurre nada inesperado, el rebote de mañana muy probablemente no logrará cerrar el gap superior. En otras palabras, el mercado probablemente no rellenará ese hueco. Así que incluso si vemos un rebote mañana, si ese gap permanece abierto, entonces aumenta la probabilidad de que la estructura de tendencia en los marcos de tiempo de 4 horas y diario se rompa. Y una vez que eso ocurra, el mercado podría entrar en una fase de corrección muy brusca.
Por lo tanto, en este punto ya no lo estamos llamando una alerta de nivel 5. Cuando suena la sirena de ataque aéreo y la bomba ya ha caído, la fase de advertencia ha terminado. El impacto ya está aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Nasdaq y el S&P 500 no cayeron con tanta fuerza hoy? ¿Por qué sus movimientos fueron relativamente moderados? La razón es algo que ya hemos mencionado antes. En este momento la economía global está siendo impulsada por dos grandes temas: la guerra y los conflictos geopolíticos, la inteligencia artificial, y la ola de la IA sigue avanzando a toda velocidad. Incluso hay una forma algo dramática en la que algunos analistas están describiendo esta guerra. Dicen que la IA está participando cada vez más en la dirección y ejecución de operaciones militares. Independientemente de si esa afirmación está exagerada o no, lo que deja claro es una cosa: la influencia de la IA en el futuro de la sociedad será enorme. Ahora veamos el mercado de hoy. El informe de resultados de Broadcom fue positivo y en general todo el sector de semiconductores y chips tuvo un muy buen desempeño hoy. La estructura técnica del sector sigue viéndose muy saludable. Por ejemplo, si observamos Micron Technology y Nvidia, sus estructuras de precio todavía se mantienen dentro de los canales alcistas que dibujamos anteriormente. Esos canales han estado marcados en el gráfico desde hace bastante tiempo. En general, cuando trazo niveles técnicos o canales, rara vez los ajusto a menos que la estructura realmente cambie. Y en este momento, la estructura sigue siendo muy saludable. Se siguen formando máximos más altos. Se siguen formando mínimos más altos. Entonces, volviendo al punto principal, la IA sigue siendo el tema de inversión a largo plazo más fuerte en el mercado actual. Ayer mencioné que los inversores deberían reducir algo de exposición a ciertas acciones de software de IA de alto crecimiento, pero lo que estamos viendo hoy es interesante. En el entorno actual del mercado, la exposición a IA y a semiconductores está empezando a comportarse casi como una asignación defensiva. Hace unos días incluso recomendamos una acción extremadamente defensiva, una empresa que produce huevos. Eso es básicamente defensa dentro de defensa. Para que sea más fácil de entender, podemos pensar en tres niveles de activos defensivos. El nivel defensivo más bajo, es decir, no completamente defensivo, pero relativamente estable, ahora incluiría las acciones de IA y semiconductores. Si observamos uno de los ETF representativos que mencionamos antes, el iShares Expanded Tech Software Sector ETF, IGE, el ETF de software tecnológico de Norteamérica, veremos que ha estado rebotando durante muchos días consecutivos. De hecho, si contamos las velas, ya lleva 8 sesiones consecutivas al alza. Y lo más importante es que ahora ha confirmado con éxito su nivel de soporte. Entonces, ¿cuál es la estructura general del mercado en este momento? El capital está rotando fuera de los sectores industriales tradicionales, sectores que son altamente sensibles a los precios de la energía y a la inflación, y está fluyendo hacia acciones tecnológicas de alto crecimiento. Por eso, dentro de mi marco de análisis, estos sectores tecnológicos pertenecen al tercer nivel de activos defensivos. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cuál sería el segundo nivel de acciones defensivas? Serían las compañías superestrella globales, empresas cuyas operaciones y cadenas de suministro están distribuidas por todo el mundo. Un ejemplo clásico que recomendamos con frecuencia es Tesla. Tesla es exactamente el tipo de acción que debería incluirse dentro de una asignación defensiva. ¿Por qué? Primero, su estructura industrial y su cadena de suministro ya no dependen únicamente de la cadena de suministro doméstica de Estados Unidos, aunque todavía pueda enfrentar mayores costos de materias primas cuando suben los precios de la energía. Su producción y su cadena de suministro están distribuidas globalmente. De hecho, sus ambiciones incluso van más allá de la Tierra. Por eso, la clasifico como una acción defensiva de segundo nivel. Otros ejemplos incluyen empresas como Google y Apple. Estas compañías también tienen cadenas de suministro globales, operaciones comerciales globales y siguen perteneciendo a la categoría de tecnología de alto crecimiento. Entonces, ¿cuáles serían los activos más defensivos? El primer nivel. Cuando estalla una guerra, las primeras cosas en las que suelen pensar los inversores son activos relacionados con el oro y los metales preciosos, activos directamente vinculados al dólar estadounidense, sectores de consumo esencial, alimentos, vivienda, transporte y necesidades básicas. Como hemos comentado antes, los sectores vinculados a las necesidades humanas básicas merecen una atención especial, especialmente alimentos y agricultura, salud, bienes de consumo esenciales.
Estas son áreas que los inversores deberían observar muy de cerca. Ahora hablemos brevemente sobre la situación geopolítica futura. Compartiré algunas opiniones personales. Primero, es poco probable que esta guerra termine rápidamente. Comenzó de manera muy repentina y el ataque de tipo Decapitation Strike ha generado consecuencias políticas extremadamente complejas dentro de Irán. Ya sean moderados o sectores más radicales, ambos lados ahora podrían sentirse obligados a unirse y comprometerse con un conflicto prolongado, incluso si eso significa enfrentarse a una parte más amplia de la comunidad internacional. ¿La razón? Porque Irán controla uno de los puntos estratégicos más críticos del mundo, el Estrecho de Hormuz. Quizás hayan notado que en los últimos 2 días el mercado bursátil de Corea del Sur ha rebotado con fuerza, pero en mi opinión, ese rebote podría ser simplemente una recuperación temporal antes de una nueva debilidad. Si observamos el Nikkei 225 de Japón o el índice Kospi de Corea del Sur, el impacto del shock energético ya ha sido muy significativo, y este tipo de transmisión económica eventualmente terminará retroalimentándose hacia Estados Unidos. Después de todo, la economía estadounidense depende en gran medida de las importaciones. Por lo tanto, los inversores deberían prepararse para un entorno de conflicto prolongado al momento de pensar en la asignación de sus carteras. 2 palabras definirán el tema principal de inversión en 2026. No diré que durará todo el año, pero al menos durante la primera mitad del año, el tema clave será defensa. Porque en este punto ya no es realista esperar recortes de tasas de interés. Los recortes de tasas en la primera mitad del año son extremadamente improbables. No importa qué tan fuertes puedan ser los datos de empleo, mientras la guerra continúe, la probabilidad de recortes de tasas seguirá siendo baja. Por lo tanto, los inversores deberían dejar de apostar por recortes de tasas. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿todavía se pueden comprar acciones tecnológicas? Por ejemplo, AMD, Nvidia. Sí, todavía se pueden asignar dentro de la cartera. Las acciones relacionadas con IA y semiconductores siguen formando parte del portafolio, pero recuerden el marco que hemos mencionado: defensa de primer nivel, defensa de segundo nivel, defensa de tercer nivel. Los 3 niveles deberían estar incluidos dentro de una asignación equilibrada. A medida que evolucionen las condiciones del mercado, seguiremos compartiendo estrategias de asignación más detalladas, incluyendo algunos de mis enfoques personales de cartera y posicionamiento. Eso es todo por la actualización de hoy del mercado bursátil estadounidense. Continuaremos la discusión mañana.